buenas noches. El Congreso aprobó una nueva ley eléctrica, el presidente la promulgó y de inmediato una de las empresas afectadas demandó un amparo a un juez federal por considerar inconstitucional dicha ley. El juez otorgó el amparo y decretó una suspensión temporal de la ley hasta que se decida si es o no constitucional. Al presidente López Obrador no le gustó nada esta decisión. Hoy, en su conferencia matutina, leyó una carta que le envió al ministro Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar si le corresponde o no al juez aplicar esta suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver este caso. Además, el presidente pidió que se lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez especializado en asuntos económicos. En la misiva, López Obrador acusa a un exministro de la Corte, un ministro en retiro, a empresas eléctricas extranjeras, a exfuncionarios y a la prensa nacional e internacional de oponerse a las obras, acciones y políticas que su gobierno ha emprendido para la supuesta transformación del país. Al final, el mandatario dice que aunque respetará siempre la aplicación del derecho de amparo y la independencia del Poder Judicial, él va a ejercer sus facultades como presidente y sus libertades como ciudadano. Estamos, me parece, frente a un tema de la mayor relevancia para la democracia y en particular la división de poderes. Para debatirlo, saludo a Javier Tello. Javier, muy buenas noches. Leo, muy buenas noches. Héctor, Jorge, buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches. Hola Leo, Héctor, Javier, ¿qué tal? Y Héctor Aguilar Camín. Héctor, muy buenas noches. Leo, Javier, Jorge, ¿cómo están? Bueno, yo creo que hay una parte jurídica, desde luego, de este asunto, pero me gustaría centrarnos en la parte política, que creo que es, como decía, de la mayor relevancia para el tema de la división de poderes, de los contrapesos. ¿Cómo ves tú, Héctor? Bueno, mira, yo creo que en cierto modo hay que darle la bienvenida a esto que hizo el presidente hoy, porque finalmente lo que está dejando en claro o declarando es la batalla política fundamental, abierta, frente al Poder Judicial, frente al ministro presidente de la Corte, frente a la Corte, de si él puede o no puede girarle instrucciones al Poder Judicial. Porque lo que hizo hoy en la mañana fue girarle algo que se parece mucho a una instrucción al presidente de la Suprema Corte, diciéndole, con todo respeto, le pido que haga usted estas cosas, que investigue con sus recursos si este juez es o no capaz, por sus facultades, de revelar este proceso, y que tenga usted en cuenta que debajo de la decisión de este juez está todo el antiguo régimen. Este juez está metido en medio de los peores intereses que están en contra de mi gobierno y en contra de la transformación que yo promuevo. De manera que está pidiendo una investigación para ver las facultades, para que la Suprema Corte decida si ese juez, que investigue a ese juez y que decida si tiene esas facultades, y a la pasadita le hace de una vez la sentencia de que todos los que él está mencionando son culpables desde el punto de vista político y están perfectamente claras todas las pruebas, todos los elementos que prueban que un exministro de la Corte, otro exministro de la Corte, un empresario, otro empresario, un expresidente, todos esos son en el fondo pues la mafia del poder, y que por tanto este caso específico de este juez en realidad es un juicio a toda la ilegalidad, a todo el influyentismo, a toda el saqueo. Son palabras que estoy citando literalmente de las palabras del propio presidente, en un mensaje que le manda comedidamente, con todo respeto, al presidente de la Corte. Pues imagínate si se lo hubiera mandado sin respeto y sin comedimiento. El presidente de la Corte ya había dado respuesta a esta molestia del presidente con este juez. Estaba molesto el presidente porque este juez decidió muy rápido
de una manera expedita. Bueno, es la obligación del juez de decidir de una manera expedita, no es algo que esté fuera de sus facultades. Y el ministro Saldívar, con sentido político, con cautela, con prudencia institucional y política, tratándose de que se trata su interlocutor, había publicado un tuit diciendo que los jueces juzgan con independencia y autonomía, implicando en eso que la decisión de este juez era también inatacable desde el punto de vista de su independencia y de su autonomía. Bueno, a esta respuesta prudente del presidente, del ministro de la Corte, viene la respuesta de hoy, que es esta carta abierta, no solo en el sentido de que hace que la conozca todo el mundo, sino que está abierta a todas las acusaciones imaginables que se puedan hacer respecto de gente que en el fondo habría que estar persiguiendo judicialmente. Si fuese verdad el 5% de lo que dice el presidente en esa carta sobre ellos. De manera que yo creo que es un momento en que en el fondo el presidente le está diciendo al Poder Judicial, ¿me vas a obedecer o no me vas a obedecer? Eso me parece que es la claridad del día. Completamente de acuerdo contigo, Héctor, pero también políticamente me parece, Jorge, que el presidente está en campaña y lo que quiere es ganar la narrativa con esta cuestión de que había un régimen podrido anteriormente y que él está a favor de una nueva transformación, que las fuerzas reaccionarias están... porque la cita de las fuerzas reaccionarias es interminable, ¿no? Le están impidiendo llevar a cabo, Jorge. Bueno, desde luego, Leo, esto no puede desvincularse de la campaña electoral, de las elecciones del mes de junio y de la prisa que puede tener López Obrador para que varias de estos recursos de inconstitucionalidad, en particular el de la ley eléctrica, se vayan resolviendo. Conviene recordar, Nexos y en particular María Amparo Casar lo ha reseñado muy bien muchas veces, que llevamos una gran cantidad de recursos de inconstitucionalidad que están ante la Corte y que no se han resuelto. Creo que son como 20, Héctor, me corregirás. Entonces, pues eso hace que también no solo con este tiro por elevación, no solo se está refiriendo López Obrador al caso de la ley de la industria eléctrica, sino a todos los demás casos que están ahí. Ahora, a mí sí me parece que donde Héctor dice prudencia de Saldívar, yo digo pues algo que va entre el temor y la cobardía, porque yo ya quisiera ver si mañana el presidente Trump o el presidente Biden le escriben al ministro Roberts en Estados Unidos, oiga, por favor me investiga un juez ahí que anda por ahí en Pensilvania o no sé dónde, investíguelo por favor, porque se me hace que ese cuate es un corrupto, Entonces, por favorcito, ¿y cómo va? O que el presidente Bolsonaro o Lula le hubiera escrito al presidente del Tribunal Supremo brasileño, a Barbosa, dice, por favor, investíguenme este Moro. ¿Quién es ese señor Moro que está investigando? ¿Qué se ha creído ese señor Moro? A ver, por favor, investíguenmelo. Entonces, a mí sí me parece que la respuesta de Saldívar fue muy, muy tibia y que ahora lo único que hizo con esa tibieza fue colocarse en una situación más complicada, Leo, porque ahora el otro no es tímido, no es cobarde y no es implícito, es lo más explícito que hay. ¿Y ahora qué va a contestar Saldívar? Es que los jueces son independientes. A ver, ¿qué me importa que sean independientes? Lo que quiero saber es si Saldívar va a defender a uno de los jueces, un miembro del Poder Judicial en México que ha sido atacado en público por el presidente, o no lo va a defender, no que haga declaraciones abstractas que son ciertas, pues sí, los jueces son independientes, pero que no tienen que ver con el caso concreto del que estamos hablando. Bueno, fiel a su estilo, Javier, ¿no? El presidente de siempre doblar las apuestas, ¿no? Sin duda, creo que hay un tema, hay muchos temas como siempre, un tema tiene que ver con la carta en sí, pero doy un paso atrás y toco el tema con el que tú empezaste, Leo, que en efecto creo que es el más importante y el central, y empezaría diciendo que si bien
en términos generales, la democracia liberal y el Estado de Derecho no solamente son compatibles, sino que van de la mano y se refuerzan lo uno al otro, en ciertas ocasiones puede haber tensiones. Es decir, en ocasiones la democracia, una mayoría puede erosionar al Estado de Derecho y también la ley puede ser usado por alguien como un arma política para ir en contra de una mayoría. Y creo que lo que estamos viendo en México es ambas cosas. Es decir, creo que estamos viendo una oposición que está usando la ley para hacer oposición a la 4T, y creo que estamos viendo también un gobierno que está erosionando el Estado de Derecho. Y el gran perdedor aquí queda clarísimo, el gran perdedor es el Estado de Derecho, porque de esta no sale bien librada como de ninguna manera. Y para mí eso es tristísimo. De entrada, porque bien a bien lo que teníamos en México, lo que tenemos en México no es un pleno Estado de Derecho. Era algo, si era un Estado de Derecho, era algo profundamente frágil. Tú lo has llamado un estado de privilegio. En ese sentido, cuando la oposición usa la ley para hacer oposición, algo válido, no quiero decir que es inválido, pero creo que es una realidad que está haciendo eso, y de repente voltea, ahora que siente que es necesario un Estado de Derecho y una división de poderes, pues no está ahí porque nunca lo construimos. Y creo que eso hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, una situación sumamente compleja. En cuanto a la carta en sí, ahí sí coincido con lo que decía. Perdón, Javier. Sí. Perdón, el tema de las mayorías, porque me parece muy interesante y tú tienes razón, pero acá el presidente hubiera tenido una opción, que era reformar la Constitución. Ellos no tienen mayoría para reformar la Constitución, por lo tanto cambiaron la ley que va en contra de la Constitución, es decir, no tiene esa mayoría, y el juez está diciendo, pues oiga, déjame ver si es constitucional o no. Yo creo que es inconstitucional. Yo a los que he entrevistado aquí me han dicho claramente es inconstitucional esta ley. Totalmente, Leo. Y como ya se habló del tuit que mandó el ministro Saldívar, en ese tuit también señaló que hay recursos para apelar. Es decir, hablando ya de la carta del presidente que leyó en la mañanera, él, creo yo, tiene derecho a opinar. Yo he escuchado a varios presidentes opinar sobre decisiones de las Cortes, ¿sí? Entonces, hay maneras y maneras de opinar, pero se vale decir no estamos de acuerdo y lo pelearemos en las Cortes, que es lo que corresponde. Pero además de opinar, hace una solicitud de que se investigue, etcétera, etcétera, como ya lo dijo Héctor. Y no solamente hace una solicitud, sino que además hace una acusación. Es decir, el problema de la carta no es que manifiesta una opinión, que yo creo que se vale manifestar una opinión, aunque hay que tener cuidado cómo se manifiesta esa opinión. A mí en lo personal no me gusta nada que se personalicen las cosas si se trata de un funcionario público y más del presidente de la República. Se vale que el presidente diga no estamos de acuerdo con la opinión del juez y buscaremos ante la instancia que corresponde luchar el tema por la vía legal, que es lo que corresponde. Pero además de esa opinión, hace una solicitud, que eso sí creo que no es válida, por más que lo haga con debido respeto, y también hace una serie de acusaciones que también creo yo no corresponden o por lo menos no de esta manera. Entonces, en cuanto a la carta, ahí sí estoy muy de acuerdo, aceptando que es posible opinar al respecto. A ver, Héctor, me parece... Héctor, yo creo que es muy interesante lo que tú dices, de que, bueno, finalmente ya fuera máscaras y el presidente lo que está teniendo es este pleito con el Poder Judicial. Me parece muy interesante porque pues la van a perder el Poder Judicial, o tú crees que tenga alguna posibilidad de ganar el Poder Judicial frente al presidente. Naturalmente que tiene posibilidad de ganar, si ejerce su poder. Si ejerce su poder. No recuerdo ningún gobierno que haya estado sujeto a tantas revisiones constitucionales, lo recordaba muy bien Jorge, como este. Todas las leyes, todas y cada una de las leyes importantes de este gobierno están sujetas a litigio constitucional, a acciones de constitucionalidad, a controversias constitucionales. Todas.
Si la Suprema Corte actuara ejerciendo el poder que tiene, podría poner en un gran brete al Poder Ejecutivo que tiene enfrente. Podría, para decirlo sencillamente, quitarle toda legalidad a su proyecto político en una serie de decisiones que son, como dice Jorge bien, son como 20 o como 16 o 17, más esta que está pendiente o que está en litigio. Con esas decisiones podría destruir la legalidad o exhibir la ilegalidad, la inconstitucionalidad del proyecto político completo de este gobierno. Esa es una situación, Javier, que aunque el Estado de Derecho mexicano siempre ha tenido una pata chueca o varias, la verdad nunca había estado sujeto a una tensión y a un conflicto de poderes, de criterios entre poderes como el que estamos viendo. Y nunca, por tanto, está tan en juego, pues precisamente el fondo de la pregunta que tú te haces, que me parece muy válida, Javier. ¿Tiene o no tiene poder la Suprema Corte, el Poder Judicial, para contrarrestar, para limitar, para contener las pretensiones políticas y legales del gobierno? Si no lo tiene, entonces estamos en una situación mucho peor que la que estábamos. Si sí lo tiene, estamos esperando que lo ejerza. Lo que sí podemos decir es esto: qué suerte que el Poder Ejecutivo, que este presidente no tiene en sus manos el Poder Judicial. Porque si este presidente fuese el Poder Judicial de la nación, estaríamos viendo lo que vemos todos los días: sentencias de culpabilidad antes de que existan las investigaciones que prueban la culpabilidad. Este es un presidente que, por su estilo político, por lo que dice Leo, porque está en camino electoral, porque sigue actuando como candidato, sentencia mucho antes de investigar. Si él fuera la Suprema Corte, si él fuera el Poder Judicial, pues estarían ya condenados y en prisión no sé cuántos mexicanos, entre ellos algunos de los que andamos rondando por aquí. Qué bueno que todavía existe esa instancia, por disminuida que esté, en donde las sentencias del presidente no tienen consecuencias judiciales, porque habría metido ya a la cárcel a una gran cantidad de personas. Por cada mañanera metería 1, 2 o 3 a la cárcel con sus acusaciones anteriores a la investigación. Qué bueno que existe. Y ojalá el ministro Saldívar y el Poder Judicial reaccionen de la única forma que pueden reaccionar, con un no rotundo a la intromisión, porque su protección en estos momentos es ser muy claros también en que no van a obedecer. De otra manera, ya están obedeciendo. Es que, ¿sabes qué, Héctor? Si eso hiciera la Suprema Corte, pues eso va a enfurecer al presidente y va a volver a doblar las apuestas y va por el Poder Judicial. Ya tiene el Poder Legislativo, va por el Poder Judicial. Lo vimos empezando el sexenio, removiendo a un ministro de la Corte de la manera más ruda, feroz que pueda uno imaginar, que fue al ministro Medina Mora. Y creo que los ministros que se quedaron ahí tomaron nota al respecto. No sé cómo la ves tú, Jorge. Yo creo que esa es la clave de todo esto, Leo. O sea, yo creo que López Obrador quisiera doblar al colegiado, pero sabe que aún si dobla al colegiado y echa para abajo la sentencia de este juez, el asunto llegará a la Suprema Corte tarde o temprano. Y lo que está en juego aquí, pues son los 4 votos que se necesitan. Tiene 3 más o menos seguros, de 4 para que no sean 8 que declaren de inconstitucionalidad. Tiene 3, con Saldívar serían 4, y si puede conseguir 1 o 2 más, pues mejor. En ese caso, pues yo creo que la intimidación y la amenaza de que les pase lo mismo que a Medina Mora, pues es un factor muy importante. Y si esto lo puede hacer con un juez de competencia, pues puede hacerlo con la Suprema Corte. Es una amenaza y la va
la va a echar a andar. No me sorprendería, porque esto es una serie de televisión, a final de cuentas, Leo, no es un poco más importante, pero no es de gran originalidad. No me sorprendería que en pocos días viéramos filtraciones sobre X características, historias, etcétera, del juez en cuestión, que si cuando era niño hacía trampas en las canicas o qué sé yo, o algunas otras maldades, en fin, las cosas de series de televisión, ¿no? De Netflix. Yo creo que eso es lo que vamos a empezar a ver, porque finalmente lo que está en juego es si la Suprema Corte va a aguantar. Por eso se deshizo de Medina Mora, no porque era el más molesto, sino porque él creyó, seguramente con razón, los hechos lo demuestran, el más fácil para obtener la renuncia. Pero hay varios más que han sido amenazados, las versiones circulan por todos lados. Yo no tengo duda que haya más amenazas ahora, y ahí es donde se va a jugar este asunto, en la Suprema Corte. Pero lo que sí debe de quedarle claro a todo el mundo, empezando por Saldívar, es que ya se acabó los chistecitos de la consulta popular y le quito el nombre de los presidentes, pero le pongo lo otro. Y ya, a ver, todo eso ya, esos eran prolegómenos. Ahora sí ya estamos en la pelea titular. Sí, sí, desde luego, Javier, sabemos bien también de toda la teoría que hay en las democracias y la división de poderes, que siempre lleva a las de perder el poder judicial, porque es un poder muy débil políticamente y porque es un poder que no tiene legitimidad democrática directa. Yo por eso pienso que en esta lucha, y sobre todo con este presidente, lleva muy las de perder el poder judicial. Me temo que ese es el caso. En efecto, Leo, creo que, y regreso a las 17 o 20 leyes que están bajo cuestión a nivel legal, eso no es un accidente. Yo sí insisto en la otra parte de la ecuación, que ha sido una estrategia de la oposición. Otra vez, se vale, pero ha sido una estrategia de la oposición. Entonces, lo que estamos viendo es una tensión entre la ley y la mayoría. Un gobierno que dice representar a la mayoría y un grupo que está usando la ley para oponerse a la mayoría que supuestamente representa un gobierno. La pregunta, por lo tanto, es si tiene esta Suprema Corte, este Poder Judicial, el poder para echar para atrás o tumbar el proyecto de la 4T. Eso sí creo que no lo tiene, ni de chiste, ni de chiste. La verdad, precisamente porque no construimos ese tipo de poder judicial durante los últimos 10, 20, 30, 40 años, lo que quieras. No lo construimos, decidimos, fue una decisión, no un accidente. Decidimos no construirlo y de repente cuando lo necesitamos, pues no está ahí. ¿Sí? Y no le podemos pedir que haga eso porque simple y sencillamente no tiene el poder para hacer eso. Podrá defender en un caso particular a un juez, podrá tal vez echar atrás una ley, pero la idea que parecería ser la estrategia opositora de que a través de la vía legal se echara para atrás o se detuviera el proyecto de la 4T, yo creo que para eso sí no tiene el suficiente poder la Suprema Corte. Mira, Leo, yo no quisiera rendirme a la idea de que la Corte está rendida. Coincido totalmente con Javier en que esta Corte que tenemos, y creo que en ningún país, en un enfrentamiento de tantas leyes con un gobierno nuevo, transformador, reformador, etcétera, pues tiene las de perder en el sentido de que no puede echar abajo todas las leyes. Naturalmente que no puede, pero puede moderar muchas de las leyes y volverlas menos tiránicas, aunque sean de la mayoría. ¿Como cuál? Como la ley de extinción de dominio, por ejemplo, que está asociada a la ley, a la ampliación de la prisión forzosa para delincuencia organizada. Y si te cruzan esas dos leyes, en la cual te pueden acusar por evadir impuestos de delincuencia organizada, y vas a la cárcel directo, sin trámite, sin juicio, y una vez en la cárcel te pueden quitar tus propiedades,
Bueno, eso no me parece a mí que sea destruir el proyecto de la cuarta transformación, como le llaman, sin que veamos ni por qué es la cuarta, ni en qué transformación consiste. Quiere decir simplemente restituir garantías individuales básicas que están en la Constitución y que en su prisa este nuevo gobierno se lleva por delante. En una prisa calculada, porque ya vemos que luego usa muy bien esas cositas para atrapar a los personajes que necesita, amenazarlos con meterlos a la cárcel, amenazarlos creíblemente con meterlos a la cárcel y usar eso para gobernar no con el espíritu de la mayoría, sino con el espíritu de la tiranía. La Suprema Corte, yo no me quiero rendir a la idea de que la Suprema Corte no puede moderar estas cosas. No estoy diciendo que vaya a echar para atrás todo el proyecto de gobierno, mucho menos con el avance que tiene, en el mal sentido, digo, el avance, la cantidad de cosas que están ya decididas y que no tienen vuelta atrás, pues son enormes. Eso ya no lo va a poder reparar ni la Suprema Corte ni la Divina Providencia. Pero yo no me quiero rendir a la idea de que la Corte no puede moderar este proyecto en sus rasgos tiránicos y opresivos de la que la propia Corte ha sido ya víctima en alguno de sus ministros. Y yo añadiría, Héctor, a lo que tú dices, que todavía queda otro contrapeso a muchas de estas leyes y son los tribunales internacionales, en particular el tema de los tratados de libre comercio que tiene México con la Unión Europea y con Estados Unidos. Y ahí eso sí, por más que sea, está difícil controlar a esos tribunales. Jorge, una última conclusión y luego Javier y nos vamos a la pausa. Jorge. Mira, importante, Leo, es que parece ser que sí también hay una negociación en curso entre el gobierno, los empresarios, tanto consumidores como generadores de electricidad, y la oposición en el Congreso, para ver de qué manera pueden llegar a un punto intermedio, pero ya a partir de la aprobación de la ley sobre quién entra primero al despacho de electricidad y quién y cuál, si hay alguna prioridad o algún descuento o algo para las energías renovables. Esa negociación está en curso. Hay que ver esto de la Suprema Corte y del juez como una típica amenaza, una intimidación al mismo tiempo que se negocia. Y es muy el estilo pues, gangsteril de, digamos, de gente como López Obrador. No debe sorprendernos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que ya con estos pasos que se han dado, no es tan fácil volver, recular, digamos, y volver a una posición negociadora más razonable, porque pues ya se echaron a andar muchos mecanismos, lo que Héctor ha comentado muchas veces, el tema del combustóleo para Pemex, que no son fáciles de revertir. Entonces, por más de que sé que hay algunos que se ilusionan muchísimo, que no, hombre, vas a ver, va a haber una negociación, el CCE sobre todo, para variar, eso se creen toditas, o sea, no hay una que no sean, todas las mentiras y las propuestas de López Obrador las van palomeando, esta me la creo, esta me la creo, esta me la creo, no han dejado pasar una, pero bueno, yo creo que va a ser difícil que haya un retorno a la situación, al statu quo ante. Pues una última conclusión, Javier, antes de irnos a la pausa. Esta negociación de la que habla Jorge es la que a mí me hubiera gustado ver desde el principio, en vez del camino de las cortes, porque creo que nuestras cortes no, por su naturaleza, por lo que hemos construido a lo largo de los años, no iban a llevar a buen término todo esto. Ahora, coincido con lo de Héctor, pensé que yo había dicho algo similar, es decir, que lo que puede hacer la Suprema Corte es matizar, pero la idea de que tiene mucho poder porque podría echar abajo todas estas leyes, ese poder no lo tiene, pero por supuesto puede hacer ajustes y matices, eso sin duda. Creo que es lo que ha tratado de hacer Saldívar. Podrá verse como
creo que decía Jorge como algo tímido, etcétera, pero creo que es lo que ha tratado de hacer Saldívar. Siempre será difícil cuando alguien trata de seguir una estrategia de ese tipo, siempre será difícil decir si se quedó un poquito atrás, y no fue lo suficientemente ambicioso, y pudo haber dado 2 pasitos más para adelante en vez de 1 pasito para adelante. En fin, pero creo que esa es la estrategia de Saldívar. Bueno, pues muy interesante este tema, desde luego lo seguiremos debatiendo, es de la mayor importancia, como le decía, para la sobrevivencia de la democracia liberal, en particular la división de poderes, los contrapesos, pero vamos a hacer una breve pausa y vamos a regresar a analizar el enorme paquete de estímulos fiscales que ya se está repartiendo en Estados Unidos, 1.9 billones de dólares, y cuáles serán sus implicaciones para México. Regresamos.